Dale. En una nueva edición de Teatro Informa TV vamos a tratar del conflicto bélico en la Franja de Gaza. Tenemos dos testimonios, uno de Ernesto Ávila, licenciado en Comunicación Social, y uno de Rubén Fraga, licenciado en Política Internacional. Bueno, ¿qué opinión te merece el tema de la Franja de Gaza, la guerra en sí, que está ocurriendo en la Franja de Gaza en este momento? Bueno, es un tema muy interesante desde el punto de vista geopolítico, porque Occidente, después de reformularse el acomodamiento de la Segunda Guerra Mundial, dejó, digamos, el enclave del Estado de Israel en una zona de alto contenido político, militar, geopolítico, económico. Es el resultado del triunfo de las potencias occidentales que tuvieron la idea de establecer el Estado judío desde el punto de vista sionista, que es un reclamo histórico que puede ser tenido en cuenta y cultural de una parte del pueblo judío, pero que Occidente lo tomó como una especie de consigna para expiar sus propias culpas después de que, en cierto sentido, dejaron avanzar al nazismo y el exterminio judío, hicieron la vista gorda durante muchos años antes de hacerse los héroes y salvadores. Entonces, ese es el problema, digamos, que heredó Occidente de la Segunda Guerra Mundial y sigue teniendo preponderancia porque geopolíticamente es una región como toda la península árabe de gran cantidad de reservas de petróleo, de gas, y creo que bueno, por eso es la disputa esencial, digamos, que muestra con toda crudeza primero el poder de fuego de potencias sobre la resistencia de pueblos totalmente avasallados. Entonces, creo que se dirime un poco los ecos de los conflictos mundiales anteriores y nos hace sentir vigente que todavía hay cosas sin resolver. Entonces la Franja de Gaza y lo que está pasando hoy es la continuidad de todas esas problemáticas surgidas en el siglo pasado. Y desde el punto de vista político, ¿en qué crees que influye el tema de la guerra? Una cosa que me faltaba decir, que cobra importancia sobre todo en nuestra región, en nuestro país, porque tenemos una de las colectividades judías más grandes del mundo, ¿no? Y que en nuestro país, digamos, ha soportado dos ataques muy crueles durante los años 90, tanto a la embajada como a la de una parte del pueblo judío, pero que Occidente lo tomó como una especie de consigna para expiar sus propias culpas después de que, en cierto sentido, dejaron avanzar al nazismo y el exterminio judío, hicieron la vista gorda durante muchos años antes de hacerse los héroes y salvadores. Entonces, ese es el problema, digamos, que heredó Occidente de la Segunda Guerra Mundial y sigue teniendo preponderancia porque geopolíticamente es una región como toda la península árabe de gran cantidad de reservas de petróleo, de gas, y creo que bueno, por eso es la disputa esencial, digamos, que muestra con toda crudeza primero el poder de fuego de potencias sobre la resistencia de pueblos totalmente avasallados. Entonces, creo que se dirime un poco los ecos de los conflictos mundiales anteriores y nos hace sentir vigente que todavía hay cosas sin resolver. Entonces la Franja de Gaza y lo que está pasando hoy es la continuidad de todas esas problemáticas surgidas en el siglo pasado. Y desde el punto de vista político, ¿en qué crees que influye el tema de la guerra? Una cosa que me faltaba decir, que cobra importancia sobre todo en nuestra región, en nuestro país,
porque tenemos una de las colectividades judías más grandes del mundo, ¿no? Y que nuestro país, digamos, ha soportado dos ataques muy crueles durante los años 90, tanto a la embajada como a la AMIA, y de alguna manera una comunidad que en Argentina se adaptó totalmente, digamos, a la vida pacífica y de convivencia. Con el tiempo, digamos, se está generando una especie de polémica respecto a estas cuestiones, digamos, que atraviesan una comunidad en particular, pero que, como de cierta forma en Argentina, también se están debatiendo con mucha crudeza porque no aparecen términos medios, ¿no? Aparecen defensas a ultranza del Estado de Israel y que se confunden con el pueblo judío. Bien, Ernesto, te agradecemos el contacto y esperemos vernos pronto en otro noticiero. Bueno, gracias. Esas fueron las palabras de Ernesto Ávila. Ahora vamos con el testimonio de Rubén Fraga. El conflicto bélico en la Franja de Gaza es uno de los conflictos de más difícil resolución, porque es un conflicto que se remonta a muchísimos años atrás, tiene un claro punto de partida, digamos, en la etapa moderna, que fue justamente la creación del Estado de Israel después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esa creación del Estado de Israel, que fue una especie de compensación que la humanidad le dio al sufrido pueblo israelí que había pasado el terrible holocausto a manos de la Alemania nazi, generó desde su propio inicio, de 1947-1948, una serie de guerras porque los estados vecinos árabes no reconocen a ese Estado. Esto pareció tener avances después de varias guerras, una política de asentamientos, de colonizar los territorios palestinos, donde van israelíes promovidos por el gobierno, impulsados por el gobierno, que le construye casas y va colonizando y va comiendo el territorio a los palestinos, se va creando una situación explosiva. ¿Qué hablar del muro que divide a los propios palestinos? El muro también creado por Ariel Sharon y continuado por Netanyahu, un muro tan vergonzoso como era en su momento el muro de Berlín o como puede ser el muro que separa la frontera entre Estados Unidos y México. Es decir, son muchos condimentos y muchos de estos combatientes de hoy de Hamás son aquellos chicos que vieron morir a sus padres o a sus familiares en la primera y en la segunda intifada. Esto también hay que decirlo, digamos, acá no estamos hablando de dos fuerzas iguales, estamos hablando de un Estado fuerte, muy fuerte militarmente, que es el Estado de Israel, que ataca muchas veces a población civil, se atacan escuelas, se atacan hospitales. ¿Cuál es el argumento de los israelíes? Que ahí hay escondidas armas, el tema de los túneles de Hamás. Bueno, la cuestión es que es una espiral de violencia que parece no terminar nunca. ¿Y cómo afecta a la política internacional esta guerra? Bueno, esto indudablemente, el hecho de que Medio Oriente y esa zona sea un polvorín en permanente conflicto, por supuesto que ha jugado desde, como decía, desde 1947, 1948 hasta acá, en el marco de la política internacional. En una época, en los orígenes del Estado de Israel, en lo que era la denominada Guerra Fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. A partir de la disolución de la Unión Soviética, a fines de los 80, comienzos de los 90, Estados Unidos reforzó su alianza con Israel, que es su gran aliado en la región, y otros países, como por ejemplo Irán, la República Islámica de Irán, Egipto en su momento también, digamos, han sido potencias que tratan de contrapesar la influencia del Estado de Israel y su gran aliado, que es Estados Unidos. En el caso de Irán, incluso con el anterior presidente Mahmoud Ahmadinejad, que es un negacionista del Holocausto. Él dice que el Holocausto no existió, por supuesto tampoco reconoce el Estado de Israel, lo llama una entidad sionista que tiene que ser eliminado. También a lo largo de los años ha habido estados como Irak, bajo el gobierno de Saddam Hussein, que también rechazaba duramente la existencia del Estado de Israel, el propio Siria, digamos.
Es un tablero de la política internacional que ahí hay escondidas armas, el tema de los túneles de Hamás. Bueno, la cuestión es que es una espiral de violencia que parece no terminar nunca. ¿Y cómo afecta a la política internacional esta guerra? Bueno, esto indudablemente, el hecho de que Medio Oriente y esa zona sea un polvorín en permanente conflicto, por supuesto que ha jugado desde, como decía, desde 1947, 1948 hasta acá, en el marco de la política internacional. En una época, en los orígenes del Estado de Israel, en lo que era la denominada Guerra Fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. A partir de la disolución de la Unión Soviética, a fines de los 80, comienzos de los 90, Estados Unidos reforzó su alianza con Israel, que es su gran aliado en la región, y otros países, como por ejemplo Irán, la República Islámica de Irán, bueno, Egipto en su momento también, digamos, han sido potencias que digamos, tratan de contrapesar la influencia del Estado de Israel y su gran aliado que es Estados Unidos. En el caso de Irán, incluso con el anterior presidente Mahmoud Ahmadinejad, que es un negacionista del Holocausto. Él dice que el Holocausto no existió, por supuesto tampoco reconoce el Estado de Israel, lo llama una entidad sionista que tiene que ser eliminado. También a lo largo de los años ha habido estados como Irak, bajo el gobierno de Saddam Hussein, que también digamos, rechazaba duramente la existencia del Estado de Israel, el propio Siria, digamos. Es un tablero de la política internacional mundial muy complicado, donde juegan muchos intereses y donde los que lo vemos desde acá decimos: tiene que haber una fórmula, tiene que haber una solución para que puedan coexistir pacíficamente los dos estados. Ambos tienen derecho, es decir, y las personas de buena voluntad, tanto de Israel como de Palestina, quieren convivir en paz. Pero hay ultras, hay ultras en uno y en otro lado, que son aquellos a los que les conviene que el conflicto bélico siga. ¿Por qué? Porque lucran con la cuestión militar, con la cuestión del desarrollo armamentista. Entonces, bueno, es muy difícil que pueda, inclusive dentro del propio pueblo palestino hay dos grandes tendencias. Uno representada por Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que es un sector más dialoguista, digamos, que busca entendimientos con Israel, y como decíamos antes, el movimiento Hamás, que rechaza, digamos, también sentarse a negociar con Israel. Ahora. Bueno, esto fue una nueva edición de TEA Te Informa TV. Nos vemos mañana.